Esta es la historia de una bienvenida que parecía un triunfo, pero que en realidad escondía una tristeza muy profunda. Es la historia de un pueblo condenado. Fíjense, la entrada de Cristo a Jerusalén fue de alguna manera un pequeño adelanto de su venida final. Pero esa misma visión también mostraba la condena para aquellos que lo rechazaron. La profecía de Zacarías nos habla de un día futuro, de un lamento muy profundo. Cristo mismo vio este futuro, y en la caída de Jerusalén que estaba por venir, Él reconoció el símbolo de la destrucción final de un pueblo que terminaría manchado con su propia sangre. Imaginen la escena. Es pura celebración. Una multitud entera aclama a Jesús. Agitan palmas, cantan. Es un momento que se siente triunfal. Pero, en medio de toda esa alegría, Cristo mira la ciudad y llora. ¿Por qué llora? Porque Él no está viendo la gloria que todos esperan. Él ve la destrucción que se acerca, el precio que se pagará por el rechazo. Es un contraste increíblemente fuerte. La euforia de la gente frente a la dolorosa certeza del Salvador. Y es que aquí está el problema de fondo, el gran malentendido. La gente, y en especial sus líderes, lo que querían era un libertador político. Buscaban un rey que los salvara de Roma, que estableciera un reino aquí, en la tierra. Pero el reino de Jesús era espiritual. Su misión no era vencer soldados, sino vencer al pecado. Él no prometía un trono terrenal, sino un regreso en gloria desde el cielo. Eran, pues, dos visiones completamente opuestas. Claro, esta diferencia de visión tenía que provocar un choque. Era inevitable. Cuando los líderes religiosos oyeron a la gente llamándolo rey, no escucharon el cumplimiento de una profecía. No, escucharon una amenaza directa a su poder. Llenos de ira, intentaron desacreditarlo a toda costa. Fueron directamente ante los oficiales romanos y lo acusaron de liderar una rebelión, de querer tomar el templo por la fuerza y coronarse a sí mismo. Pero la reacción de los romanos fue algo que nadie se esperaba. No se encontraron con un rebelde violento, sino con un hombre de una calma y una dignidad que los dejó impresionados. No vieron ninguna amenaza en él. De hecho, se negaron a arrestarlo. Y en un giro sorprendente, se dieron la vuelta y culparon a los propios sacerdotes por estar causando el alboroto. De repente, los acusadores se convirtieron en los acusados. A la mañana siguiente, de regreso a la ciudad, ocurre algo que va a servir como una lección objetiva, una lección muy poderosa. Jesús siente hambre y su atención se dirige hacia una higuera que estaba cerca del camino. Bien temprano, Él y sus discípulos toman el camino de vuelta al templo, una ruta que a esas alturas ya conocían bastante bien. Y en ese momento, sintiendo hambre, sus ojos se posan sobre una higuera que se veía a lo lejos. Parecía más frondosa que las demás, cubierta de hojas, daba toda la impresión de estar llena de vida. El árbol estaba cubierto por un follaje impresionante y, bueno, en una higuera, las hojas son una promesa de que hay fruto. Pero al acercarse, Jesús no encontró nada. Era pura apariencia, una promesa vacía, nada más que fachada. Y ante esa esterilidad engañosa, Cristo pronuncia una maldición, tajante y definitiva. Sus palabras tienen un poder inmediato. A la mañana siguiente, cuando vuelven a pasar por el mismo lugar, los discípulos ven con asombro que la higuera se ha secado completamente desde la raíz. Esas ramas secas y las hojas marchitas son el testimonio silencioso del poder de esa sentencia. Este acto, lógicamente, dejó a los discípulos atónitos. Les parecía algo completamente contrario a todo lo que conocían de Jesús. Él era el sanador, el que restauraba la vida, el que había venido a salvar, no a destruir. Habían visto incontables milagros de creación y de vida, pero nunca uno de destrucción. Esto era único, desconcertante. Se preguntaban, ¿cuál podía ser el propósito de algo así? La respuesta es que la maldición de la higuera no fue un arrebato de ira, sino una parábola en acción, una lección viva para revelar una verdad muy, muy profunda. Ese árbol estéril, con su apariencia frondosa pero sin una pizca de fruto, era un símbolo perfecto de la condición espiritual de la nación judía en aquel momento. A ver, vamos a desglosar este simbolismo. La higuera frondosa representaba a la nación judía, con su magnífico templo, sus rituales, su apariencia de obediencia a Dios. Pero, igual que el árbol, solo tenía hojas,
Le faltaba lo más importante, los frutos reales como la humildad, el amor, la compasión. En cambio, los otros árboles que estaban sin hojas representaban a los gentiles. Quizá no tenían esa apariencia piadosa, pero al menos no pretendían ser algo que no eran. El problema de fondo era la hipocresía. Se jactaban de conocer la ley, de su propia justicia, pero sus corazones estaban llenos de codicia y amor por las cosas del mundo. Su religión era, por fuera, hermosa en sus formas, pero por dentro estaba vacía. Como el follaje engañoso del árbol, su piedad era solo una fachada que no producía absolutamente nada de valor espiritual. De la misma forma en que Jesús se acercó a esa higuera buscando alimento, Él se había acercado a Israel buscando los frutos de la justicia. Dios les había dado todos los privilegios, todas las oportunidades, no para que se enorgullecieran de ellos, sino para que dieran fruto que pudiera beneficiar al mundo entero. ¿Y cuáles son esos frutos? Pues no se trata de rituales complicados ni de conocimiento teórico. Son la compasión puesta en acción, el servicio desinteresado. Es una preocupación genuina por el bienestar de los demás. Si hubieran vivido la ley que tanto desean honrar, habrían hecho exactamente la misma obra que hacía Cristo. Pero el orgullo y la autosuficiencia se metieron en el medio. El amor a Dios y al prójimo fue reemplazado por el amor a sí mismos. Se negaron a servir a los demás y al hacerlo, se buscaron su propia ruina. No compartieron los tesoros de la verdad que se les habían confiado, y al negarse a dar bendiciones, dejaron de ser capaces de recibirlas. Ojo, que esta lección no se limita a la nación judía del primer siglo. Para nada. La maldición de la higuera es una advertencia que resuena a través del tiempo, dirigida a todas las iglesias y a todo creyente. Es un llamado de atención para cualquiera que profese servir a Dios, pero no viva una vida de servicio, de entrega desinteresada hacia los demás. Y el proceso es siempre el mismo. Primero, hay un tiempo de gracia, una oportunidad. La misericordia de Dios puede llamar por años, pero no llama para siempre. Llega un punto en que después de tanto rechazo, el corazón se endurece, deja de responder. Y en ese momento, la gracia se retira y el juicio es inevitable. Para Jerusalén, ese día había llegado. La destrucción de Jerusalén no fue el resultado de un solo error. Fue la culminación de más de 1000 años en los que la nación había abusado de la misericordia de Dios. Había rechazado sus advertencias y había matado a sus profetas. La generación que vivió en los tiempos de Cristo se hizo responsable de toda esa culpa acumulada al seguir exactamente el mismo camino de rechazo. Y aquí está la lección más dura de todas. Este acto demuestra que para Dios no hay nada peor que la pretensión religiosa. Un pecador que es honesto en su pecado, que no presume de ser piadoso, es menos culpable que aquel que dice servir a Dios, pero cuya vida está completamente vacía de frutos. La apariencia sin sustancia es al final la ofensa más grave. Así que la historia de la higuera estéril nos deja con una pregunta muy directa. No se trata de qué creemos o de qué decimos, sino de cómo vivimos. Esta lección nos desafía a todos a examinar nuestra propia vida y a preguntarnos cuáles son los frutos que demuestran una fe que está verdaderamente viva.